Feliz sábado, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga. Gracias por acompañarnos esta noche de nuevo. Este estudio lo vamos a hacer hoy. Ustedes se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado de, eh, bueno, se puede decir el año pasado también, ¿no? ¿Verdad? Que acaba de pasar el año. Y este viernes que estamos hoy justamente, vamos a estudiar acerca de el capítulo 34 y dice, ¿pueden hablarnos nuestros muertos? Obra maestra de Satanás. Ustedes se acuerdan, hermanos, que la semana pasada estudiamos de que Satanás dio la primera predicación en el Edén cuando le dijo a Eva que si comían del fruto del árbol no iban a morir, sino que iban a ser ¿qué? Iban a ser como dioses, ¿verdad? Y este día vamos a hablar acerca de los que mueren, en qué estado quedan realmente, según la palabra de Dios. Sin antes vamos a leer nuestra lectura bíblica, la tiene nuestro hermano Tomás. Sean bienvenidos, queridos hermanos y amigos, bienvenidos aquí, hermano Tomás, hermano Matthew, que nos presta su casa, muchas gracias. Bienvenido a la hermana Lorena y a mi esposa y a mis dos hijos que están detrás de cámaras. Bienvenidos sean todos, feliz sábado. Un feliz sábado, queridos hermanos, a los que nos están viendo a través de las redes sociales. En nuestra lectura bíblica lo encontramos en Apocalipsis 14, 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se les permitirá hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivo. Amén. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Padre nuestro que está en los cielos, te damos gracias por esos primer días del año 2020 que tú nos has permitido de ver. Gracias, Señor, por esta bendición que tú nos has dado. Que muchas personas han visto el principio del 2019, pero no lograron ver el final del año. Pero a nosotros, tú, no, tú nos has concedido la vida, tú nos has traído hasta ahí, adelante de ti, Señor. Queremos agradecerte por todo eso que tú has hecho para nosotros. La vida que tú nos has dado, la salud, el cuidado que tú nos has dado, la bendición que tú has derramado sobre nosotros, no solamente sobre nosotros, sobre el mundo entero, Señor. En este país donde vivimos, Señor, la paz reina todavía. Te agradecemos infinitamente por eso, Señor. Ahora vamos a tener un estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, permite que tu Santo Espíritu nos ayude para entender y explicar toda la verdad que hay en tu santa palabra, Señor. Y a los demás que se encuentran en su casa, acompañarlo también en su necesidad y permite que ellos puedan entender lo que estamos tratando aquí. Cuídenos, bendíganos, capacítanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, eh, hemos estado estudiando este libro que se llama La Gran Controversia, el título original se llama El Conflicto de los Siglos, que lo conocemos la mayor parte de los que somos adventistas del séptimo día, ¿verdad? Hemos estado estudiando este libro y este día nos tocó el capítulo 34, como lo vuelvo a repetir. Y la pregunta es, ¿pueden hablar nuestros muertos?
Dice así la palabra de Dios comenzando. Hay un canal que por muchos es considerado sagrado, un canal por medio del cual Satanás ata las almas. Se escuchan voces, hay apariciones y un poder embrujador entra en el ser humano. Algunos lo consideran un engaño, luego ven un poder más que humano y así son atrapados y llevados hasta la muerte. Puede empezar inocentemente, pero después no hay escape. Aprenda ahora, dice, para que pueda protegerse a usted mismo y a sus seres queridos de las artimañas del enemigo. La obra ministradora de los santos ángeles, tal cual está presentada en las Santas Escrituras, es una verdad de las más alentadoras y de las más preciosas para todo discípulo de Cristo. Pero la enseñanza de la Biblia acerca de este punto ha sido obscurecida y pervertida por los errores de la teología popular. La doctrina de la inmortalidad natural, tomada en un principio de la filosofía pagana e incorporada a la fe cristiana en los tiempos tenebrosos de la gran apostasía, ha suplantado la verdad tan claramente enseñada por la Santa Escritura, de que los muertos nada saben. Multitudes han llegado a creer que los espíritus de los muertos son los espíritus ministradores enviados para hacer servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Y esto a pesar del testimonio de las Santas Escrituras respecto a la existencia de los ángeles celestiales y a la relación que ellos tienen con la historia humana desde antes que hubiese muerto hombre alguno. La doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte y más aún la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, preparó el camino para el espiritismo moderno. Claramente nos habla aquí, hermanos, acerca de la doctrina de la inmortalidad natural que todo el mundo han creído. Y yo creo que la mayor parte de los que no fuimos adventistas del nacimiento nos enseñaron eso de que cuando los muertos se van a sus tumbas, no mueren, sino que, como hablamos la semana pasada, tenemos esa creencia de que si fue bueno, se va al cielo, y si fue malo, se va al infierno, ¿verdad? Pero hay otra doctrina que Satanás introdujo dentro de la iglesia, es acerca del espiritismo. Él dijo que cuando le dijo a Eva, no moriréis, ¿verdad? Que esa fue la primera predicación que él hizo en el huerto del Edén. Y le dijo, no moriréis. El primer engaño más bien, ¿verdad? Y dice la doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte y más aún la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos. Esa creencia la conocemos muy claramente porque muchas veces o hemos escuchado apariciones, ¿verdad? Se me apareció mi mamá o mi papá, mi hermano, mi hermana, mis seres queridos y me hablaron. En primer lugar, si nos damos cuenta, claramente dice que existen los ángeles del cielo, pero también existen ¿qué? Ángeles caídos, los ángeles malos, los demonios. Los ángeles ministradores del cielo, hermanos, ellos son los que nos cuidan, nos guardan desde que nosotros nacemos. Se nos asigna un ángel que va a estar con nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Así es que este ángel ocupa un lugar especial en nuestras vidas, porque Él es el que va a estar siempre a nuestro lado. Pero también el enemigo asigna un demonio para que haga las cosas que Él quiere hacer con nosotros. Depende de las creencias que tengamos y de la orientación, o más bien del estudio de la palabra de Dios. Dice, si los muertos son admitidos a la presencia de Dios y de los santos ángeles, dice, y si son favorecidos con conocimientos que superan en mucho a los que poseían anteriormente,
¿por qué no habrían de volver a la tierra para iluminar e ilustrar a los vivos? Se nos ha enseñado de que, han enseñado, hermanos, de que cuando los muertos van al sepulcro, vuelven otra vez porque supuestamente van donde Dios y vuelven con nosotros, ¿verdad? A decirnos de que, y vuelven y nos hablan y nos dan como consejos o nos dicen aquí estoy, no te preocupes. Y bueno, supuestamente que cuando llegan al cielo tienen un lugar mucho más elevado, ocupan lugares elevados en el cielo. Por eso la pregunta dice, ¿por qué no habría de volver a la tierra para iluminar e ilustrar a los vivos? Sí, como lo enseñan los teólogos populares, los espíritus de los muertos revolotean en torno de sus amigos en la tierra. ¿Por qué no les sería permitido comunicarse con ellos para prevenirlos del mal o para consolarlos en sus penas? ¿Cómo podrán los que creen en el estado consciente de los muertos rechazar lo que les viene cual luz divina comunicada por espíritus glorificados? Son 4 preguntas que se nos hacen. Más abajo dice, representan un medio de comunicación considerado sagrado. Considerado, no es sagrado, considerado. Del que Satanás se vale para cumplir sus propósitos. Los ángeles caídos, dice, que ejecutan sus órdenes, se presentan como mensajeros del mundo de los espíritus, al mismo tiempo que el príncipe del mal asevera poner a los vivos en comunicación con los muertos. Ejerce también su influencia fascinadora sobre las mentes de aquellos. Entonces, ¿quién es el que nos habla si no fueron los que nosotros fuimos a enterrar en el cementerio? Son demonios que son asignados por Satanás. ¿Qué dice? A los ángeles caídos, dice, que ejecutan sus órdenes, se presentan como mensajeros del mundo de los espíritus. Más adelante dice, Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. Escuche bien esto, hermano y hermana, amigo que nos escucha por primera vez. La imitación, dice, es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidas con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo y sin sospechar ningún peligro, dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Así es que mi hermano, mi hermana, amigo que nos escucha, amiga, el estado de los muertos, según la palabra de Dios, los muertos dicen en Eclesiastés que nada saben. Si nada es nada. El que está ocupando el lugar de estos seres queridos o amigos o alguna persona que usted haya querido en su vida y le haya vuelto a hablar después de muerto, téngalo por seguridad de que no es esa persona que enterraron hace tiempo atrás, sino que fueron demonios, porque claramente nos dice, muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo. ¿Cómo podemos decir así que alguien esté gozando en el cielo si cuando en su vida que estuvo no hizo bien las cosas? ¿Cómo podemos decir que cómo podemos decir nosotros que un borracho que murió en la borrachera, supongamos, está gozando en las delicias del cielo, cuando la palabra de Dios dice que ningún borracho, ni los hechiceros, ni los brujos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los que son mentirosos entrarán en el reino de los cielos? ¿Cómo entonces nos han enseñado a nosotros que cuando alguien muere se va al cielo? Y luego de ir al cielo viene y se nos aparece. Y claramente nos dice, hermanos, que sus rasgos son tan idénticos al que nosotros vimos en vida. El enemigo se encarga de eso. ¿Saben por qué? Porque tiene asignado el ángel que estuvo con él, el ángel caído que estuvo con él toda su vida y sabe exactamente los rasgos, los colores, el hablar, todo, dice, son reproducidos con una exactitud maravillosa, dice.
pero más adelante dice, y sin sospechar ningún peligro, dan oídos ¿a qué? A espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Después que Satanás ha hecho creer a esas personas que los muertos vuelven en realidad a comunicarse con ellas, hace aparecer a seres humanos que murieron sin preparación. Estos aseguran que son felices en el cielo y hasta que ocupan ahí elevados puestos. Por lo que se difunde el error de que no se hace diferencia entre los justos y los injustos. Este es que enseñanza de demonios. Porque aquí Satanás enseña de que no importa lo que tú hiciste, haz lo que tú tengas que hacer, lo que tú hiciste no hay problema. De todas maneras el cielo es tuyo, tú te mueres, te vas al cielo. Seguridad falsa. Seguridad falsa. Claramente nos dice. Pero ¿qué más dice? Esos supuestos visitantes del mundo de los espíritus dan a veces avisos y advertencias que resultan exactos. Luego que se han ganado la confianza, presentan doctrinas que de hecho destruyen la fe en las santas escrituras. Aparentando profundo interés por el bienestar de sus amigos en la tierra, insinúan los errores más peligrosos. El hecho de que dicen algunas verdades y pueden a veces, dice, anunciar acontecimientos, da a sus testimonios una apariencia de verosimilitud, y sus falsas enseñanzas son aceptadas por las multitudes con tanta diligencia y creídas tan a ciegas, como si se tratara de las verdades más sagradas de la Biblia. Se rechaza la ley de Dios, se desprecia el Espíritu de gracia y se considera la sangre de la alianza como cosa profana. ¿Qué dice, hermanos? El enemigo también hace sus predicciones y a veces sale como él lo anuncia. Pero eso no quiere decir que vino del cielo, hermanos, tengamos mucho cuidado. Porque dice, luego que se han ganado la confianza, presentan doctrinas que de hecho destruyen la fe en las santas escrituras. El hecho de que dicen algunas verdades y pueden a veces anunciar acontecimientos da a sus testimonios una apariencia de verosimilitud. Yo he escuchado de algunos hermanos o algunos conocidos que ellos dicen, no, mi abuelito hace unos años atrás se le apareció un muerto y le dijo que jugara la lotería. Le dio los números y si salieron los números. ¿Qué trampa más vil que el enemigo hace, queridos hermanos? Dice que muchas veces lo que predice sale. ¿Y qué pasa? Porque Satanás sabe lo que hace. Y cuando son entrampados así en esta trampa, caen fácilmente. La Biblia dice, los muertos nada saben. ¿Entiendes? Cuando una persona muere, la persona pasa al descanso hasta la venida de Jesús. Perdón. Para que la persona puede resucitarse de nuevo. ¿Entiendes? Entonces, cuando una persona muere, usted vio algo que se apareció o alguien que se apareció, puede ser en sueño o lo que sea, no cree que es la misma persona. Es el demonio mismo que está apareciendo a uno. ¿Entiendes? Pero cuando tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, tú clamas la presencia del Señor, Jesús, y este demonio o lo que sea tiene que desaparecerse adelante de ti. ¿Sí? Así es, hermanos, por eso les digo yo que nosotros tengamos mucho cuidado cuando veamos cosas, cuando escuchemos cosas, porque Dios no se comunica de esa forma, en primer lugar. Los ángeles no se comunican así con nosotros.
Más adelante dice, los espíritus niegan la divinidad de Cristo y hasta ponen al Creador en el mismo nivel que ellos mismos. Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace unos 6,000 años. Muchos tratan de explicar las manifestaciones espiritistas, atribuyéndolas por completo al fraude y al juego de manos de los mediums. Pero si bien es cierto que muchas veces se han hecho pasar supercherías por verdaderas manifestaciones, no deja de haber habido también manifestaciones de poder sobrenatural. Los llamamientos misteriosos con que empezó el espiritismo moderno no fueron resultado de la superchería o de la astucia humana, sino obra directa de ángeles malos, que introdujeron así uno de los engaños más eficaces para la destrucción de las almas. Sabemos muy bien lo que pasó en un lugar aquí en Nueva York, donde comenzaron a manifestarse directamente los demonios a dos muchachas que estaban en su casa. Perdón, en Upstate New York. Aquí comenzó. Por eso es que aquí lo trae. Pero si bien es cierto que muchas veces se han hecho pasar supercherías por verdaderas manifestaciones, no deja de haber habido también manifestaciones de poder sobrenatural, porque conocemos mucho la hechicería, conocemos mucho la magia, conocemos la brujería, todas estas cosas los hombres lo hacen. Pero lo que pasó, que no tiene mucho aquí en Upstate New York, fue directamente de los demonios. Fue directamente el enemigo que se comunicó con estas dos hermanas. Y así, por eso es que dice, los llamamientos misteriosos con que empezó el espiritismo moderno no fueron resultados de la superchería o de la astucia humana, sino obra directa de ángeles malos, que introdujeron así uno de los engaños más eficaces para la destrucción de las almas. Muchos hombres serán entrampados por la creencia de que el espiritismo es tan solo una impostura humana, pero cuando sean puestos en presencia de manifestaciones cuyo carácter sobrenatural no puede negarse, serán seducidos y obligados a aceptarlas como revelación del poder divino. Esta es una amonestación tan clara que Dios nos hace, queridos hermanos y hermanas. En estos tiempos más peligrosos en que estamos, ¿qué pasaría con una madre? ¿O qué diría una madre si tiene un hijo que se le murió y sabe que está enterrado el muchacho y se le aparece y viene y le dice, yo estoy bien, mamá, vine a saludarte? Hermanos, ese sería una prueba tan fuerte para los que decimos creer en la palabra de Dios y en la Biblia, que es la Biblia, por supuesto, la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasaría con usted o qué diría usted, qué diría yo, si un ser amado del que murió hace unos años atrás llega y se me aparece y lo vea yo exactamente tal y como lo conocí? Porque ese es lo que va a hacer el enemigo, hermanos. Esa es la trampa que va a hacer. No va a ser como una aparición así borrosa o así como que no. Dice que va a ser tan claro que nosotros no podemos decir no. ¿Y qué más dice? Estas personas no toman en cuenta el testimonio de las Santas Escrituras respecto a los milagros de Satanás y de sus agentes. No fue sino mediante la ayuda de Satanás que los nigromantes de Faraón pudieron imitar la acción de Dios. Pablo declara que antes de la segunda venida de Cristo habrá manifestaciones análogas del poder satánico. La venida del Señor debe ser precedida de la operación de Satanás con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia. Segunda Tesalonicenses 2, 9 al 10.
Y el apóstol Juan, describiendo el poder milagroso que se ha de dar a conocer en los últimos días, declara: obra grandes prodigios, dice, de tal modo que hace descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres, y engaña a los que habitan sobre la tierra por medio de las señales que se le ha dado poder de hacer. Apocalipsis 13, 13, 14, que esa fue nuestra lectura bíblica. Lo que se predice aquí no es una simple impostura. Los hombres serán engañados por los milagros que los ángeles de Satanás no solo pretenderán hacer, sino que de hecho tendrán poder para realizar. ¿Qué vamos a hacer nosotros, los que creemos en la palabra de Dios, hermanos, cuando estas manifestaciones sean delante de nuestros ojos? ¿Cómo nosotros vamos a defendernos a través de la palabra de Dios? Nos vamos a acordar donde dice aquí Apocalipsis 13, 13 al 14, dice: obra grandes prodigios de tal modo que hacen descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Y engaña, dice, a los que habitan sobre la tierra por medio de las señales que se le ha dado poder de hacer. Así es que tengamos fe en Dios, hermanos, y estemos con los ojos bien abiertos, porque cuando estas cosas sean puestas delante de nosotros, imposible será de decir: no, esto no viene de Dios, si nosotros no estamos conectados directamente con el Señor. El príncipe de las tinieblas dice que por tanto tiempo ha estado empleando los poderes de su inteligencia superior en la obra de engaño, adapta hábilmente sus tentaciones a los hombres de todas las clases y condiciones. A las personas cultas y refinadas les presenta el espiritismo bajo sus aspectos más sutiles e intelectuales, y así consigue atraer a muchos a sus redes. ¿Cuántos profesores no conocemos nosotros que creen en esto? De que el alma de los que se mueren quedan deambulando por ahí, quedan vagando, y que de vez en cuando vienen a visitarnos. ¿Cuántos teólogos, hermanos? ¿Cuántos profesores? ¿Cuántos catedráticos que nosotros hemos conocido? Hombres que son estudiosos, creen en estas cosas. El enemigo dice que los hace caer en sus trampas tan sigilosamente, dice, más sutiles e intelectuales, y así consigue atraer a muchos en sus redes. O sea que él trabaja, depende de la capacidad que usted tiene y que yo tengo. La sabiduría que comunica el espiritismo es la que describe el apóstol Santiago, la cual no es la que desciende de lo alto, sino terrena, dice, animal y diabólica. Y esto es precisamente lo que encubre el gran seductor cuando el sigilo es lo que más conviene a sus fines. Él se esconde para hacerlo, no lo hace así, él no se dice: no, yo lo estoy haciendo, no. Le atribuye a Dios las cosas que hace, hermanos. Esa es la trampa más mortal que él tiene, porque todo lo que hace atribuye a Dios, tanto lo bueno y tanto lo malo. El que vestido con el brillo de celestiales serafines pudo aparecer ante Cristo para tentarle en el desierto, suele presentarse también a los hombres del modo más atractivo, cual si fuere ángel de luz. Apela a la razón de la presentación de temas elevadas, dice, deleita los sentidos como escenas que cautivan y conquistan los afectos por medio de imágenes elocuentes de amor y caridad. Excita la imaginación en sublimes arrebatos e induce a los hombres a enorgullecerse tanto de su propia sabiduría que en el fondo de su corazón desprecian al Dios eterno. Ese ser poderoso que pudo transportar al Redentor del mundo a un altísimo monte y poner ante su vista todos los reinos y la gloria de la tierra, presentará sus tentaciones a los hombres y pervertirá
los sentidos de todos los que no estén protegidos por el poder divino. O sea que solamente por el poder divino, hermanos, nosotros seremos protegidos. Solamente sometiéndonos a Dios, obedeciendo sus mandamientos y haciendo lo que Dios quiere que hagamos, nosotros podremos ser librados de las hazañas del enemigo. De otra manera, caeremos en sus trampas. Y dice que hará cosas, como dice la palabra de Dios, que aún si fuere posible engañar a los escogidos. Satanás seduce hoy día a los hombres como sedujo a Eva en el Edén, lisonjeándolos, alentando en ellos el deseo de conocimientos prohibidos y despertando en ellos la ambición de exaltarse a sí mismo. ¿Cuántos hombres no conocemos ahora que dicen que no existe Dios? Que la ciencia está sobre todo. Y que la Biblia que tenemos aquí es una cosa anticuada, que ya está, ya es pasado. En el propio Vaticano se está comenzando a hacer un libro nuevo, porque esto dice que ya no da, ya caducó, sino que hay que hacer lo que, ahora hay que hacer una Biblia nueva. ¿Usted se ha preguntado por qué es que dicen ellos eso, que la Biblia ha caducado? Porque claramente la palabra de Dios es el que delata al enemigo sus artimañas que él tiene. Hermanos, dice, fue alimentando esos males como cayó él mismo, y por ellos trata de acarrear la ruina de los hombres. ¿Qué le dijo a Eva? Y seréis como Dios, dijo él, conocedores del bien y del mal, en Génesis 3:5. El espiritismo enseña que el hombre es un ser susceptible de adelanto, que su destino consiste en progresar desde su nacimiento, aún hasta la eternidad, hacia la divinidad. Eso fue lo que le enseñó a Eva. Cuando ellos nacieron de las manos del Altísimo, hermanos, tenían un gran conocimiento de la palabra de Dios porque Él les estaba enseñando. Pero ¿qué les dijo Satanás? No, pues si ustedes comen de esta fruta, su estado de ustedes, su conocimiento o su inteligencia va a ir, ¿qué? En aumento y en aumento y en aumento hasta que llegan ustedes al nivel mismo de Dios. O sea, que ustedes le dijo a Eva, ustedes serán dioses también, conocedores del bien y del mal. ¿Y de qué está hecho el hombre, hermanos? Nosotros queremos eso, conocedores, queremos ser inteligentes. ¿Quién no quisiera saber el futuro? No, hermanos, no agarremos ese trabajo que no nos corresponde. El futuro lo sabe el Señor. El futuro tuyo y el mío está en las manos de Dios. Está en nosotros ponerlo en las manos de Él o ponerlo en las manos del enemigo. La decisión la tenemos nosotros, pero nosotros no sabemos nuestro futuro. Sabemos nuestro futuro, si nosotros hacemos el bien, el Señor, ¿qué? Seremos salvos, pero si hacemos el mal, cosecharemos las cosas que hacemos. Pero dice más adelante, el espiritismo enseña que el hombre es un ser susceptible de adelanto, que su destino consiste en progresar desde su nacimiento, aún hasta la eternidad. ¿Hacia qué? La divinidad. Y además que cada inteligencia se juzgará a sí misma y no será juzgada por otra. El juicio será justo porque será el juicio que uno haga de sí mismo. El tribunal está interiormente en vosotros. Un maestro espiritista dijo, cuando la conciencia espiritual se despertó en él, todos mis semejantes eran semidioses no caídos. Y otro dice, todo ser justo y perfecto es Cristo. ¿Qué dice Satanás? No, hombre, no te preocupes, tú te juzgas a ti mismo. Aquí no hay ninguno que te juzgue. ¿Verdad? Aquí lo dice. Y eran espiritistas de los que estaban hablando de lo que yo estaba leyendo ahora. ¿Por qué dice? El juicio será justo porque será el juicio que uno haga de sí mismo. Entonces, si yo voy a hacer juicio a mí mismo, hermanos, yo voy a hacer por lo que me conviene. Yo no voy a hacer juicio por lo malo que yo hice,
sino que yo voy a hacer un juicio conveniente a mí. Eso es lo que voy a hacer, porque esa es la tendencia humana que tenemos. El juicio será justo, dice, porque será el juicio que uno haga de sí mismo. El tribunal está interiormente en vosotros, dijo un espiritista. Dijo él, ¿qué dice? Cuando la conciencia espiritual se despertó en él, dice, todos mis semejantes, dice, eran semidioses no caídos. Y otro dice, todo ser justo y perfecto es Cristo. ¿Y quién quiere ser semejante a Cristo? En carácter nosotros queremos ser semejante, pero el que quiere ser igual a Cristo es Satanás. Quiere ser Dios también, él quiere ser adorado también. Así dice, en lugar de la justicia y perfección del Dios infinito, que es el verdadero objeto de la adoración, en lugar de la justicia perfecta de la ley, que es el verdadero modelo de la perfección humana, Satanás ha colocado la naturaleza pecadora del hombre sujeto al error. Como único objeto de adoración, única regla del juicio o modelo del carácter. Eso no es progreso, sino retroceso. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que a la de su ideal de pureza, de bondad o de verdad. Si se considera a sí mismo como el ideal más sublime, jamás llegará a cosa más exaltada. Caerá más bien en bajezas siempre mayores. Si es cierto que el hombre se juzga a sí mismo, ¿qué pasará? Dice, jamás se elevará el hombre a mayor altura que a la de su ideal de pureza. Muchos dicen, como son cristianos o ya son bautizados, creemos que ya somos salvos. Ya somos santos. Y muchos hablan así de los cristianos, ya este ya es un santo, ya es salvado. No, hermanos, la lucha continúa. Después del bautismo todavía uno tiene que sujetarse más de Dios, porque es cuando el enemigo más lo ataca. Entonces, si nosotros nos juzgáramos a nosotros mismos, jamás llegaremos a la altura de Jesucristo, en bondad o en verdad. Si se considera a sí mismo como el ideal más sublime, jamás llegará a la cosa más exaltada. Caerá más bien en bajezas siempre mayores. Solo la gracia de Dios puede elevar al hombre. Amén. Si depende de sus propios recursos, su conducta empeorará inevitablemente. El único que nos llevará a lo alto, hermanos, será Dios mismo. No dependemos de ningún hombre y no dependa de usted mismo tampoco, porque todos estamos dependiendo de Dios. Claramente lo dijo Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. O sea, la palabra de Dios es clara, nos habla claramente, ¿verdad? A los indulgentes, dice, consigo mismos, a los amigos del placer, a los sensuales. El espiritismo se presenta bajo un disfraz menos sutil que cuando se presenta a gente más refinada e intelectual. En sus formas groseras, aquellos encuentran lo que está en armonía con sus inclinaciones. Satanás estudia todos los indicios de la fragilidad humana. Nota los pecados que cada hombre está inclinado a cometer y cuida luego de que no falten ocasiones para que las tendencias hacia el mal sean satisfechas. ¿Qué dice? Los amigos del placer y a los sensuales, dice, el espiritismo se presenta bajo un disfraz menos sutil que a la gente que es refinada. Pero ¿qué pasa, Satanás? ¿Qué más hace con nosotros? Estudia nuestra fragilidad humana, anota los pecados que hacemos. ¿Y qué pasa después? Él dice que hace que las ocasiones no falten para que estas tendencias al mal sean satisfechas.
O sea que Satanás es el que pone ¿qué? La tentación delante de nosotros. Nos estudia, hermanos. Él sabe el pecado que usted tiene, conoce las debilidades que tenemos. ¿Y qué pasa? Él pone esas tentaciones delante de nosotros y siempre busca ocasión para que nosotros caigamos. Por eso es que el Señor quiere que nos mantengamos firmes. Tienta a los hombres, dice, para que se excedan en cosas que son legítimas en sí mismas, a fin de que la intemperancia debilite sus fuerzas físicas y sus energías mentales y morales. También el estudio de cómo come usted y cómo como yo. ¿Somos temperantes en comer? Respóndese usted, porque yo conozco la mía. Yo sé cómo como. Si yo como cosas saludables, estaré bien delante de Dios. Pero si como cosas que hace que este cuerpo se debilite, pues entonces estoy mal también. Ha hecho morir y está haciendo morir miles de personas por la satisfacción de las pasiones, embruteciendo así la naturaleza humana. Y para completar su obra declara por intermedio de los espíritus que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda la ley. Ha hecho que morir y está haciendo morir a miles de personas por la satisfacción de las pasiones, embruteciendo así a la raza humana. ¿Qué nos quiere decir aquí, hermanos? Que lo que comemos es lo que somos. Como les dije hace rato, si comemos cosas saludables, nuestra mente estará lista para captar, como dice el hermano, ¿verdad? Para entender lo que quiere decir el Señor a nosotros. Pero si nuestra mente está embotada y comemos cosas que no están bien para este cuerpo, ¿cómo pretendemos entender la palabra de Dios? No la entendemos, por más que se nos repitan 100 veces, no la entendemos. ¿Por qué? Por el hecho de comer sucio. Eso es lo que quiere decir, por comer sucio. No se nos embota la mente. Y dice que Satanás ha hecho morir a muchos, satisfaciendo las pasiones, dice, embruteciendo así la naturaleza humana. Y para completar su obra declara que por intermedio de los espíritus, que el verdadero conocimiento coloque a los hombres por encima de toda ley. O sea que también hace que el conocimiento que hablan los espíritus malos nos hace pensar a nosotros, o más bien nos enseña a nosotros de que la ley no vale nada y que la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario no sirvió para nada. Qué enseñanza tan vil, ¿verdad? Que cualquier cosa que sea es buena, que Dios no condena y que todos los pecados que se cometen sin envolver culpabilidad alguna. Cuando la gente es inducida así a creer que el deseo es ley suprema, que la libertad es licencia y que el hombre no es responsable más que ante sí mismo, ¿quién puede admirarse de que la corrupción y la depravación abunden por todas partes? Las multitudes aceptan con avidez las enseñanzas que les dan libertad para obedecer los impulsos carnales. Se dan rienda suelta a la lujuria y el hombre pierde el imperio sobre sí mismo. Las facultades del espíritu y del alma son sometidas a los más bestiales apetitos, y Satanás prende alegremente en sus redes a millares de personas que profesan ser discípulos de Cristo. O sea que no está hablando de gente que está afuera, de gente que no conoce de Dios, sino está hablando ¿a quién? Los que conocemos de Dios, hermanos, y los que decimos seguir seguidores de Cristo. ¿Qué estaba haciendo usted con su vida y qué estoy haciendo yo con la mía? ¿Será que estoy respetando las leyes las leyes de Dios que rigen todo lo que es la comida, el descanso, el dormir, el ejercicio? Yo creo que muchos de nosotros no lo hacemos.
Y el enemigo se aprovecha de esto para complacer nuestros apetitos, nuestros malos apetitos que tenemos. Y tenemos que comerla para nosotros sentirnos satisfechos. Dice que ese es un pecado también que estamos haciendo. Dice, cuando la gente es inducida así a creer que el deseo es ley suprema, que la libertad es licencia y que el hombre no es responsable más que ante sí mismo. ¿Quién puede admirarse de que la corrupción y la depravación abunden por todas partes? Las multitudes aceptan con avidez las enseñanzas que les dan libertad para obedecer los impulsos carnales. Se da rienda suelta a la lujuria y el hombre pierde el imperio sobre sí mismo. Las facultades del espíritu y del alma son sometidas a los más bestiales apetitos y Satanás prende alegremente en sus redes a millares de personas que profesan ser discípulos de Cristo. Pero nadie tiene por qué dejarse alucinar por los acertos engañosos del espiritismo. Dios ha dado a los hombres luz suficiente para que puedan descubrir la trampa. Como ya lo hemos visto, la teoría que constituye el fundamento mismo del espiritismo está en plena contradicción con las declaraciones más terminantes de las Santas Escrituras. La Biblia declara que los muertos no saben nada, que sus pensamientos han perecido, no tienen parte en nada de lo que se hace bajo el sol, no saben nada de las dichas ni de las penas de los que les eran más caros en la tierra. ¿Dónde dice eso? Eclesiastés 12. Además dice, Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. En tiempo de los hebreos había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solían llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. Compare, dice Números 25, 1 al 3, Salmos 106, 28 y Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20 y Apocalipsis 16, 14. La costumbre de tratar con espíritus o adivinos fue declarada abominación para el Señor y era solemnemente prohibida so pena de muerte. Como dijo un profeta, ¿acaso no hay Dios en Israel? Su pueblo consultará, ¿acaso no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué debemos de consultar a los espiritistas, hermanos? ¿Por qué? Si en el tiempo atrás, en el tiempo de Israel dice, era prohibida solemnemente y era que penada a pena de muerte. Aún el nombre de la hechicería es objeto de desprecio en la actualidad. El acerto de que los hombres pueden tener comunicación con malos espíritus es considerado como una fábula de la Edad Media. Pero el espiritismo, que cuentan con centenares de miles y hasta con millones de adherentes, que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, que ha invadido iglesias y que ha sido acogido con favor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes. ¿Qué han aparecido más en nuestros tiempos, hermanos? Que ahora dice que aparecen platillos voladores y que tienen comunicación en el más allá. Si nosotros sabemos, los que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, hay una parte en California, si no estoy mal, donde no se puede pasar. Nadie puede entrar en ese lugar a menos que tenga algún permiso especial para entrar en ese lugar. ¿Para qué? Para supuestamente tener comunicación en el más allá con extraterrestres. Y ha ido a, ¿qué dice la hermana aquí, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios?
Pero el espiritismo, que cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes, que se ha abierto camino entre las sociedades científicas. ¿Qué dicen los científicos ahora? Que dice que tienen comunicación con seres del más allá, que han invadido iglesias y que han acogido con favor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes. Con cuánta facilidad dan ellos noticias por todo lo alto en las televisores que conocemos. Muchas veces. O apareció un extraterrestre en tal lugar y lo fuimos a levantar, o que lo vimos, o que se apareció, o que habló con nosotros. Estos no son extraterrestres, hermanos, son extraterrestres sí, pero son demonios los que están hablando con estas personas. Este engaño colosal no es más que la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Si no existiera otra evidencia tocante a la naturaleza real del espiritismo, debería bastar a todo cristiano el hecho de que los espíritus no hacen ninguna diferencia entre lo que es justo y lo que es pecado, entre el más noble y puro de los apóstoles de Cristo y los más degradados servidores de Satanás. Al representar al hombre más vil como si estuviera altamente exaltado en el cielo, es como si Satanás declarara al mundo: no importa cuán malos seáis, no importa que creáis o no en Dios y en la Biblia, vivid como gustéis, que el cielo es vuestro hogar. Los maestros espiritistas declaran virtualmente: todo aquel que obra mal es bueno a los ojos de Jehová, y él se complace en los tales, o si no, ¿dónde está el Dios de juicio? Malaquías 2:17, la palabra de Dios dice: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. Hermanos y hermanas, Satanás es tan hábil que él es como el camaleón, él se adapta a cualquier situación. Si es en la iglesia, pone una cara de ¿qué? De cristiano. Si es en el mundo, mucho más todavía. Si el hombre es estudioso, es inteligente, es intelectual, Satanás obra de una manera diferente. Y si el hombre no es inteligente, no tiene muchos estudios, también lo agarra a su nivel. Él no hace excepción de absolutamente nadie. Él no dice: no, este es más estudioso, lo voy a dejar así. No, puede trabajar con quien sea, hermanos. Hace rato les dije yo que, acordémonos, que si a usted, hermana, hermano, se le ha parecido algún ser querido o alguien se le ha parecido y le habla, acuérdese de las palabras que dice en Apocalipsis, que fue nuestra lectura bíblica, en Apocalipsis 13 al 14, que se aparecerá como que él hace que descienda, ¿cómo dice? Que descienda fuego del cielo delante de nuestros ojos. Si puede hacer eso, ¿cómo no va a poder hacer que se aparezca delante de nosotros? Él puede hacer todo eso, hermanos. El enemigo es tan astuto, pero nosotros seamos más inteligentes, creamos en la palabra de Dios y digámosle: tú estás vencido en la cruz del Calvario, así es que no puedes hacer nada contra mí. Busquen a Dios mientras puede ser hallado, queridos hermanos y hermanas, y estemos atentos a estas insinuaciones de Satanás. Porque mucho se ha conocido de pastores, mucho se ha conocido de cantantes, mucho se ha conocido de conocedores de la palabra de Dios. Y cuando se les ha muerto un familiar y se les ha vuelto a aparecer otra vez a través del espiritismo, se van por ese lado para comunicarse, a consultarse con ellos. Una historia que pasó con un pastor. Él estaba predicando en su iglesia y cada tiempo se hacían
se predicaban la palabra de Dios y se hacían campañas. Y había una señora que era espiritista en el área. Y él iba a visitar a la señora espiritista. Hermanos, este pastor le dijo a la espiritista, mira, yo te vengo a invitar para que vayas a la campaña donde yo voy a predicar. Y la espiritista le dijo, yo voy a ir a tu campaña de los 15 días que vas a hacer. Si tú vas a venir en una sola sesión que yo voy a hacer, tú vas a estar aquí conmigo. Si tú haces eso, yo voy los 15 días que tú vas a predicar en tu iglesia. El pastor, tiempos atrás, había perdido 2 hijas y había perdido toda su familia, pero las que más querían eran sus hijas. Cuando este pastor llegó a visitar a esta espiritista, el pastor se sentó y la espiritista comenzó con todo lo que tenía que hacer. Y cuando él se voltea a ver, miraba a sus 2 hijas caminando hacia él. ¿Qué hizo este pastor? ¿Qué creen ustedes que hizo este pastor, hermanos? Se paró el pastor y en vez de reprender a la hechicera o a la espiritista conforme a la palabra de Dios, se paró y comenzó a darle un abrazo a sus hijas. Y desde ese entonces, este pastor comenzó a visitar a la espiritista para tener comunicación con sus hijas que ya se habían muerto. Es por eso que le digo yo, hermanos, que las trampas del enemigo son tan sutiles y son tan claras que si nosotros no estamos cimentados en la palabra de Dios, si nosotros no leemos donde dice Apocalipsis 13 al 14, nosotros no tendremos armamento para contrarrestar estas cosas cuando sean presentadas delante de nuestros ojos. Hay más cosas todavía, pero lo dejamos aquí en este día, hermanos, y la semana que viene vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estemos atentos a estas insinuaciones del enemigo para que no caigamos en sus redes, queridos hermanos. El Señor me los bendiga esta noche y vamos a terminar esta sesión con un himno. ¿Cuál es el número del himno? Vamos a cantar el himno número 267 del himnario anterior. Los esperamos el viernes que viene, queridos hermanos. Si Dios lo permite, aquí estaremos de nuevo por la misma cuenta de Facebook. Si nos paramos. Santa unción, mi todo
Para los que puedan acompañarnos, vamos a postrarnos para tener unas palabras de oración. Querido Padre, que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, oh Padre, por habernos bendecido durante la semana que pasó. Gracias porque nos diste este día de descanso, tu santo sábado, para que tengamos comunión contigo más estrecho, oh Señor. Sabemos que, Señor, tu presencia está con nosotros hoy. Padre Santo, ayúdanos pues a santificarnos para ser dignos de estar delante de ti, Padre. Señor, tu palabra nos ha hablado en esta noche. Nos ha enseñado, Señor, claramente las artimañas del enemigo y también nos ha dado la salida, Señor, de cómo contrarrestarla. Gracias, oh Padre, porque tu palabra nunca falla. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a toda artimaña que se nos presente. Ayúdanos, Señor, a estar cimentados en tu palabra, para que cuando estos engaños sean presentados delante de nuestros ojos, Señor, no caigamos en las trampas del enemigo. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre tu santa palabra, a memorizarla y a tener siempre presente, Señor, de que tú estarás siempre con nosotros donde quiera que estemos. Aunque el enemigo, Señor, se ponga vestido de ángel de luz, oh Señor, danos discernimiento de poderlo ver, para poder discernir, Padre, si es un ángel de luz o es un ángel mal. Padre, diríjanos en nuestros caminos. Que nuestra fe, Señor, sea grande día con día. Que confiemos más en ti, solamente en ti, oh Señor. Y que este año nuevo que ha comenzado, Señor, aprendamos a ponerte a ti en primer lugar en todo lo que hagamos. Bendice los que estamos aquí y bendice, Señor, también los que estuvieron con nosotros escuchando tu palabra. Donde haya llegado, donde vaya a llegar, oh Señor, que haga el efecto que solo tú quieres que haga. Y si alguien, Señor, está padeciendo de algún mal, oh Señor, que tu brazo poderoso pasa por encima de esta persona. Y si alguno, oh Señor, te está buscando, oh Padre, diríjalo en tus caminos. Guíalo, Señor, hasta que llegue a la comprensión clara de tu palabra, que solamente a ti, oh Padre, que hay que servir y a nadie más. Bendice el Evangelio Eterno en California y bendice también la pequeña iglesia que está aquí en Nueva York. Padre Santo, seas tú nuestro pastor, nuestro guía, y siempre seas tú quien esté con nosotros ministrando en todo lo que hagamos. Gracias te damos esta noche. Bendice esta casa y bendice los que viven en ella. Y también, Señor, cuídanos a nosotros ahora que vamos de camino a nuestras casas. Padre, guárdanos y protéjanos de todo mal. Favores que te pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, mañana tendremos el culto en nuestra iglesia que está situada en la 8707 de la 31 Avenida Jackson Heights. Allí estará abierta de las 10 de la mañana en adelante. Así es que si usted, hermano o hermana o amigo que quiera visitarnos, puede venir a esta dirección que yo voy a dar, que es el 8707 31 Avenida Jackson Heights, Nueva York. Uno de los números donde pueda llamar es el 347-469-2720. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos y que tengan una feliz noche.